teniendo en cuenta cada intervalo, teniendo en cuenta que va hasta infinito, menos infinito. Mencionamos o hicimos unas preguntas como de entrada, que era ¿cuál es el conjunto de los números reales? Algunos lo teníamos claro, otros no. Bueno, aclarando esto, pues ubicamos estos números en la recta real y vamos dando pues las características de cada uno de ellos, por qué se ubicaba ahí, de qué forma lo podíamos hacer. Terminamos la clase enviando nuestra actividad, ¿bien? Para tenerlo en cuenta, entonces yo creo que ya todos lo tuvieron que enviar y el plazo se dio hasta las 4 de la tarde. Hoy vamos a ver un video donde de pronto es muy corto, pero pues tiene que ver con lo que vimos el día de ayer para poder pues continuar con la actividad. ¿Listo? Entonces, por favor, muy pendientes. Ingreso, bueno, comparto mi pantalla e ingreso a plataforma para que podamos trabajar. Bueno, mientras aquí va cargando, tengamos en cuenta que el día de hoy vamos a adjuntar, ¿sí?, esos pequeños apuntes que alcancemos a hacer. Entonces, más que una nota, recuerden que estamos tomando muy en cuenta participación, cámaras activadas, bueno, todo esto. El día de hoy, pues, hace parte de participación y demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, en plataforma, pues, encontramos, o ya voy a habilitar, en este caso, este espacio que es densidad de los números reales. Bien, encontramos dos videos de los cuales vamos a observar, son muy cortos. Este como para puntualizar lo que trabajamos el día de ayer. Los que estén aún perdidos, pues aquí van, entonces vamos a puntualizar, hacer comentarios y pues para que podamos hacer algunas preguntas, para que no queden dudas y podamos continuar pues con la densidad y pues que podemos también tratarla por medio de la recta. ¿Listo? Entonces, iniciamos, muchachos, por favor, mucha atención. Si hay dudas y demás, pues yo voy a estar muy pendiente en el chat para que hagan sus preguntas. Entonces, puntualizamos primero lo que trabajamos el día de ayer. Si todavía o aún hay dudas, muchachos, pregunten. Bien, entonces, por favor, muy atentos. Los números reales. Los números reales se pueden representar en una línea recta donde, una vez que seleccionamos la unidad, cada punto de la recta, y esta recta posee infinitos puntos, va a representar a un número real. Al conjunto de los números reales lo podemos simbolizar con la letra R y se puede representar de la siguiente forma. R entre llaves, pues de esa forma representamos un conjunto, está formado por menos infinito, a quien no podemos representar. Tengo que pensar que es un número negativo muy pequeño, menos 2, puntos suspensivos, pues entre dos números reales existen infinitos números reales, menos raíz cuadrada de 3, puntos suspensivos, por lo que dije antes, menos 1, nuevamente puntos suspensivos, menos 3/4, y así continuamos hasta llegar a más infinito. Como entre dos números reales existen infinitos números reales, se dice que el conjunto de los números reales es denso. Podemos observar en la recta numérica que una vez que he seleccionado esta unidad entre 0 y 1, este segmento representa a 1, luego representamos a 2 con la misma unidad, hacia el lado izquierdo menos 1, menos 2, podemos ubicar los números que mencionamos antes. 0,5 está entre 0 y 1, 2/3, hemos dividido esta unidad en 3 partes y hemos tomado 2. Del lado negativo, si quiero representar menos 2/5 a la unidad, entre 0 y menos 1 la divido en 5 partes y tomo 2. Cuando quiero representar menos 3/4, divido esta unidad en 4 partes y tomo 3. Y lo mismo con los números irracionales, que poseen infinitas cifras no periódicas y no puedo representar como una razón, como una fracción, pero tienen su representación como han estudiado en cuarto año. Bien, como a cada número real le corresponde
un punto en la recta numérica que estamos llamando recta real, y a cada punto de la recta le corresponde un número real, se dice que el conjunto de los números reales es continuo. Hasta acá entonces tenemos dos propiedades importantes de los números reales: la densidad y la... Bueno, muchachos, ahí hago una pausa y para los que todavía tienen dudas, lo que acabamos de ver en el video fue el ejercicio que hicimos el día de ayer. Entonces, utilizando una recta numérica, ubicamos ciertos números, vimos en qué lugar se ubicaban en la recta real, de qué manera las podíamos representar o escribir, sea como racionales, decimales, y bueno, y de qué dependía, ¿sí? En este caso, la ubicación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ese fue el ejercicio que hicimos el día de ayer. Aquí en esta tablita nos van a mostrar lo que hicimos iniciando nosotros. Entonces, determinar el conjunto de cada uno de estos números, ¿sí? Que generalmente son los reales, los que representamos en la recta real. Vamos a ver solo algunos para poder continuar. ¿Listo? La continuidad. Por ejemplo, si queremos clasificar los números mencionados anteriormente, puedo hacer un cuadro como el que está a continuación, donde la n representa el conjunto de los números naturales, z el conjunto de los números enteros, u el conjunto de los números racionales, i el conjunto de los números irracionales y r el conjunto de los números reales. Vamos a colocar una X en los lugares que correspondan. Por ejemplo, el número -2 no es natural, es un número negativo, por lo tanto es entero. Pero también es racional, porque yo puedo escribir -2/1, lo puedo expresar en una forma fraccionaria a través de una razón real, porque todos los números son reales. Raíz cuadrada de -3. No puedo expresarlo como una razón, por lo tanto no es irracional. Tampoco es entero y tampoco es natural. Es irracional, pero es real. -1 es un número también negativo, entonces es entero, pero nuevamente puedo escribir -1/1. Eso lo hace racional y también es real. -3/4 es un número racional y es real. No puedo expresarlo como un número entero y tampoco es natural. -2/5 ocurre lo mismo que con -3/4. Es racional y es real. El número 0 es entero, es racional y es real. 2/3. 2/3 no lo puedo expresar como un número natural ni como un número entero. Es una razón, entonces es un número racional y real. 1. 1 sí es un número natural, pues los números naturales sirven para contar y son positivos. El 1 cumple con esas funciones, pero también es entero y también lo puedo representar como una razón, 1/1, y es real. La raíz cuadrada de 2 es un número irracional, no se puede representar a través de una razón y es real. Y el número 2 lo puedo usar para contar, por lo tanto es natural, es entero, es racional porque lo puedo expresar como 2/1 mediante una fracción y es real. Bueno, perfecto, muchachos. Ese videito entonces está ahí en el espacio de Classroom. ¿Listo? Para los que pues se perdieron la clase del día de ayer o, bueno, revisar la clase. Vamos a continuar en este caso, ya después de tener claro todo lo que vimos el día de ayer, con este video de pronto puntualizar algunas cosas. Quedaría por darles la palabra, muchachos. ¿Alguna duda en este caso del conjunto de los números reales y pues en la ubicación en la recta numérica? ¿Dudas? ¿O todo claro? Bien, por acá entonces Esteban dice que todo claro. Vamos entonces a continuar con lo que tiene que ver con la densidad de los números. ¿Qué quiere decir esto? Sé que lo utilizamos en algún momento nosotros, ¿no? Cuando le pregunto de pronto, no sé, a Felipe, yo le digo, oiga, Felipe, ¿qué opinas sobre tal cosa? Y por ahí Felipe responde, uy, profe, eso es muy denso, ¿no? Utilizamos esta palabra. También nos quiere decir esto en este caso en la recta real. La densidad que tienen estos números. Entonces iniciamos con una pregunta. La pregunta, por favor, tomamos apunte en nuestro cuaderno. Eso es lo que vamos a enviar el día de hoy. Pilas, muy atentos.
La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos números ustedes creen que hay en un intervalo? Seleccionemos de 0 a 1. ¿Cuántos números hay de 0 a 1? ¿Ustedes qué opinan? Escriban ahí su respuesta. Y ya vamos entonces a iniciar con eso. Bien, entonces la pregunta. ¿Cuántos números ustedes creen que hay de 0 a 1? Yo voy por acá a mostrar la recta numérica. ¿Listo? Entonces Y, listo, desaparecemos, ya. Bien, entonces estamos en la pregunta. ¿Cuántos números ustedes creen que hay de 0 a 1? Respondan ahí, escriban ahí su respuesta y ya vamos entonces a comenzar para empezar a hablar de esto de la densidad. Bien, comencemos entonces preguntando, a ver qué ustedes qué respondieron a esta pregunta. Vamos con Héctor. Héctor, cuénteme, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Usted qué opina sobre ello? ¿Cuántos números hay del 0 al 1? Mira, estamos entonces aquí, del 0 al 1, voy a minimizar esto. No, profe, los números serían infinitos. Bien, miren que vamos a comenzar con esa pregunta porque es algo muy interesante. Listo, Héctor dice que hay muchos números, entonces, o sea, infinitos. Pero entonces, ¿por qué razón hay dos extremos? Entonces, en este caso estamos tomando el intervalo de 0 a 1, ¿no? O sea, este intervalo de aquí, de 0 a 1. Si hay infinitos números, ¿por qué tenemos o podemos llegar al 0 o al 1? Yo preguntaría eso. No, esa es una pregunta que no nos va a dejar dormir esta noche. Héctor, no, serio, vamos a ver, intentemos dándole respuesta. Vamos, no solo a Héctor, listo. ¿Ya, Héctor? Héctor, ¿qué opinas Profe, yo sobre creo que de pronto 100. qué? Estefanía nos dice que de pronto 100, ¿qué? ¿Hay 100 números ahí? Profe, de pronto puedes llevar algo de centímetros a metros. Yo digo 10 números que hay de 0 a 1. Felipe dice que de 0 a 1 hay 10 números. Listo, eso quiero escuchar. Eso quiero, o sea, todo lo que ustedes opinen sobre eso. ¿Cuántos números? ¿Por qué? Profe, pues yo pensando bien lo que dijo Estefanía, de pronto podría ser algo parecido a lo de los centímetros a metros, o sea, del 1 al 2 darían 100 centímetros. Bien, pero bueno, ahí tendríamos en cuenta, listo, si le colocamos unidades, bien, pronto para podernos guiar mejor. En este caso, hay 100 metros, me están diciendo, pero miren que empieza a aumentar, que era lo que decía Héctor, si hablamos de milímetros. Entonces, metros o bueno, centímetros, aumenta. Entre uno más se acerca, más se agranda el número. Eso es a lo que, bueno, podemos llegar y que dice Héctor, no nos va a dejar dormir esta noche esta cuestión. Y vamos entonces a entrar, ¿sí? A mirar pues unas paradojas en este caso, pero quiero que estén muy atentos, ¿listo? A partir de estos comentarios iniciales, entonces lo primero que ya debemos tener en nuestro cuaderno, la pregunta, ¿cuántos números hay del intervalo de 0 a 1? Usted dio ya la respuesta, que eso es lo primero que va a aparecer en la evidencia que vamos a enviar el día de hoy. Y vamos a ver el video de la paradoja. Vamos a ver ustedes qué opinan sobre ello, que lo ideal es que participemos. ¿Qué opinamos sobre ello? Entonces vamos a ver el videito que tiene que ver con lo que estamos hablando, para que ustedes vean algunos ejemplos y demás, y podamos pues tratar aquí en clase esto, a ver qué ideas salen, qué conclusiones sacamos. Listo, entonces vuelvo por acá, voy a ver si habilito de una vez esto. Recuerden que voy a habilitar esto para todo el día de hoy, o sea, podemos enviar nuestra evidencia, nuestros apuntes el día de hoy. Ya mañana grave, ¿listo? Entonces lo voy a habilitar de una vez. Voy a ponerle solo el día de aquí para que ustedes puedan pues también verificar. De una vez lo habilito. Bien, entonces, acá. Vamos a darle 24. Dejémosla ahí, 23.59. Bien, listo. Asignar. Listo, ya desaparece, muchachos. Aquí entonces encontramos el video que acabamos de para puntualizar y el video que vamos a ver a continuación. Pilas, muy atentos. Si hay preguntas, yo tengo el Yo chat. tengo una pregunta. Cuéntenme. Sí, estás hablando de cuántos números hay del 0 al 1, sí, pero los números son naturales. Bien, es que exactamente a eso me refería, Héctor. Como ya hemos tratado que en la recta numérica podemos ubicar
sean números enteros, entonces pues ya no estaríamos hablando de los enteros, ¿no? Estaríamos hablando de los números ¿qué? Naturales. Bueno, también naturales, Irracionales. pero a la vez, pero pilas porque a la vez racionales. O sea, son los que están en medio del 0 y el 1, entonces son los racionales. Ah, ¿Cuántos entonces ahí? Sí, y muy bien, Héctor, porque ahí, miren que todo tiene un hilo conductor, ¿no? Y ayer estábamos hablando de la ubicación de estos, en dónde quedaban o cuáles números encontrábamos dentro de los números enteros, ¿sí? Donde eran los números negativos también, que números racionales negativos. Entonces tiene que ver con todo eso, Héctor. Muy bien por el aporte que da. Bien, entonces bueno, profe. continuamos. Pilas, pilas, muy atentos para que veamos el video y pues de ahí, si hay preguntas, pues las podamos hacer. Hola fantasmas, ¿cómo están todos? Bienvenidos, pasen. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de paradojas y como ya lo había advertido en un video previo, en esta ocasión vamos a tocar la paradoja de Zenón. Primero quiero comentarles que la paradoja de Zenón no es una, sino son 40, o más bien 40 planteamientos de un mismo problema. Sabemos, según lo menciona Proclo, que fue un filósofo neoplatónico, que son 40 aporías, aunque conocemos unas pocas principalmente porque se ha hecho referencia a ellas, por ejemplo, en libros como la física aristotélica, o en comentarios como los de Simplicio, que también fue un matemático bizantino. En resumen, esta serie de paradojas constituyen un problema grande con el cual Zenón pretendía demostrar la inexistencia del movimiento. Y en este... Muchachos, qué pena. Recordemos, debemos estar tomando apuntes, ¿sí? En este caso, tomar lo más importante del video y pues las preguntas que surjan. Si usted, una pregunta, de una vez la escribimos en el cuaderno para ahorita abordarla, ¿listo? Punto es cuando les pido que abran un poco la mente, porque no vamos a abordar la idea del movimiento desde la perspectiva científica. Recordemos que la ciencia describe el movimiento como el cambio de posición de un objeto en el espacio a través del tiempo. Zenón, sin embargo, está abordando esta cuestión desde el punto de vista ontológico, que para muchos no tiene mucha razón de ser, salvo para los filósofos y toda esta gente sin ocupación. Entiende este sarcasmo. Ahora bien, a continuación quiero empezar mencionando las paradojas, y luego, hacia el final del video, vamos a ver la posible solución. Así que les pido mucha paciencia y sobre todo quedarse hasta el final de este video. La primera paradoja de este recuento es la paradoja de la flecha andante o la flecha caminante. Imaginemos aquí a un arquero que dispara una flecha en el aire y esta llega a su objetivo. El espectador podría ver la trayectoria y asegurar, claro, hay movimiento porque la flecha vino del arco y llegó hasta el lugar donde se clavó. Pero para Zenón no se percibió el movimiento, sino la ilusión del movimiento. Es decir, si la flecha demoró en llegar a su objetivo 3 segundos, podríamos dividir ese tiempo en varios momentos. En cada uno de esos momentos, la flecha está en una posición específica. Y si reducimos lo suficiente cada momento, la flecha ya no tendría espacio para moverse. Aunque sé que está un poquito abstracto, pero lo podemos poner ya en números más palpables. Por ejemplo, podríamos dividir la trayectoria de la flecha en 3 momentos de 1 segundo. En cada momento de 1 segundo, la flecha transcurriría de un lugar a otro. Pero podríamos dividir a su vez ese segundo a la mitad, haciendo que el recorrido de la flecha sea aún más corto. Sigamos dividiendo y dividiendo esto y lo hacemos hasta el infinito, nos vamos a dar cuenta que de pronto la flecha ya no tendría espacio para moverse. Por lo tanto, está en reposo. Y si sumamos todos estos momentos de reposo, estamos haciendo una sumatoria de un momento cero. Por lo tanto, el movimiento o no existe o es imposible. Ahora piensen en esto un pelín, si quieren pónganle pausa al video, si quieren retrocedan para poderlo entender, siempre y cuando no tomen decisiones apresuradas. Porque ahora nos vamos con la paradoja número 2. Y esta paradoja es conocida como la paradoja de la piedra o de la dicotomía. Imaginemos que estamos en un campo y vemos de pronto un árbol a 8 metros de distancia. Tomamos una piedra y la lanzamos contra el árbol. La piedra, para llegar a su objetivo, tiene que recorrer antes la primera mitad de la distancia para llegar hasta el árbol. Es decir, antes de llegar tiene que alcanzar los 4 metros, los cuales lo superará, digamos, en 2 segundos. Una vez que llegue a estar a 4 metros del árbol, deberá recorrer los 4 metros que le quedan.
Primero recorriendo la mitad de esa distancia, es decir, los 2 metros que le siguen. Para esto tardará 1 segundo en hacerlo. Así, cuando esté a 2 metros del árbol, tardará medio segundo en recorrer el siguiente metro, y luego 1/4 de segundo en superar 50 centímetros, y luego 1/8 de segundo en recorrer 25 centímetros. Y así, y si extrapolamos, podemos deducir que la piedra nunca llegará hasta el árbol porque siempre le faltará tiempo para llegar a su punto. A ver, tranquilo. Yo sé que entre el público de repente debe haber un Diógenes que está parado en este momento y dice, el movimiento se demuestra andando y se ha ido. Pero yo lo entiendo. Aunque en realidad la explicación es un poco complicada, pero vamos a llegar a ella después. De momento, y como les repito, estamos planteando recién las paradojas. Paradojas como esta, que creo que es la más conocida y la que hemos estudiado, creo que un poquito más a fondo, o al menos se suele repetir en otros videos que he visto por el estilo. Se trata de la paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquiles, que en esta ocasión se va a llamar Juan, o más bien Juana, Juanita, porque no tiene que ser siempre un hombre, ¿no? Juanita es una atleta medallista en los Juegos Panamericanos y un día decide hacer una carrera de 20 metros contra una tortuga. Pero como sabe que la tortuga es 10 veces más lenta que ella, le da una ventaja de 10 metros. ¿Quién ganará? Bueno, la física y las matemáticas nos dirán, pues, a Juanita no va a dar ningún problema, pero Zenón advertiría otra cosa. Para él, Juanita nunca alcanzará a la tortuga, porque cuando la corredora llegue a 10 metros donde parte la tortuga, el animal habrá recorrido una 10ª parte de esa distancia, o sea, 1 metro. Y cuando Juanita llegue a ese metro, la tortuga habrá recorrido 10 centímetros. Y cuando Juanita alcance esos 10 centímetros, la tortuga habrá avanzado 1 centímetro. Y así hasta el infinito y más allá. Con lo cual queda demostrado el carácter ilusorio del movimiento, ya que si este existiera, entonces Juanita nunca podría alcanzar la tortuga. Como se ve, estas paradojas tienen algo en común que las hace un poco truculentas. Por eso, para muchos, Zenón solo las ideó para defender a su maestro Parménides, que creía que el universo era homogéneo, inmóvil y perfecto. Entonces, bien, en definitiva, estas 3 paradojas nos plantean que la suma de todas sus partes no es igual a la unidad, bien sea la unidad de un espacio, un tiempo o incluso un cuerpo. Y así, en resumen, podríamos plantear esta paradoja en números de esta forma. Y lo dejo además como una pregunta. Una mitad más 1/4 más 1/8 más 1/16 más 1/32 y puntos suspensivos al infinito, ¿llegaría a ser igual a 1? Esa es la pregunta en síntesis, a la cual un purista podría responder afirmativamente. Aunque si nos ponemos a pensar más de lo que deberíamos, llegaríamos a la conclusión de que siempre va a haber una mitad, y una mitad, y una mitad, y así nunca podríamos abarcar el concepto del infinito. Lo cual se explica a su vez con otra paradoja, la paradoja del infinito, la cual postula que siempre va a haber una habitación, y otra más, y otra más, y otra más dentro de un hotel, a pesar de que este esté lleno. Si lo ponemos de otra forma, podríamos verlo mejor. Por ejemplo, 0.999999999 puntos suspensivos al infinito es igual a 1. La primera respuesta que se me viene a la mente es que esto depende del rigor matemático que emplees. De hecho, esto da origen a un problema que podría cuestionar la exactitud de las matemáticas. En la realidad no existe 1 y 1. Las cosas no son exactamente iguales unas a otras, son aproximadamente iguales. Y si hablamos de medidas, todavía es peor. Por ejemplo, un sobrecito de azúcar como este, de 5 gramos, no tiene el mismo número de granos que este otro que también es de 5 gramos. Y aunque ambos los tuvieran, los granos de este no serían del mismo tamaño que este. Y aunque lo fueran, de repente no pesarían igual. Y estos 5 gramos de este sobrecito y los 5 de este son solamente aproximaciones. Esto los tengo de adorno, en realidad nunca uso Superfractal Café y no recomiendo a nadie que la use. Y es que vivimos en un mundo análogo, un mundo de inexactitudes en los que las matemáticas son la regla que nos guía y nos ayuda a asimilar conceptos y a actuar con justicia. Pero también esta tiene un límite, y esto tiene que ver con la notación y el problema del 0.9 periódico, o el 0.999 infinito, que en números reales es exactamente igual a 1. Que si no aceptáramos esta aparente inexactitud, también nos veríamos obligados a asimilar lo siguiente. Por ejemplo, 10 entre 3 es igual a 3 veces 3.33333. Si sumamos 3.33333 al infinito, más 3333 punto al infinito, más 333 punto al infinito, nunca llegaríamos al 10, sino a 9.99999. Bueno, ahí de pronto para que
copiamos otra pregunta a partir de lo que estamos viendo en el video. Ya vamos a entrar pues en discusión a ver qué opinan ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué es o es tan importante la aproximación, ¿sí?, de estos números como, por ejemplo, 0,99 hasta el infinito a 1? ¿Sí? ¿Por qué las aproximaciones son tan importantes en este caso? ¿O cuál es la relevancia de estas para la matemática? Entonces ustedes responden a esa pregunta. Listo, eso es la segunda pregunta que ya tendríamos ahí. Cada uno pues la vamos pensando, ya vamos a entrar en discusión. ¿Listo? Ya vamos a terminar el video. Qué pena, ¿me puede repetir? Bien, ¿cuál es la importancia en este caso, en las matemáticas, de las aproximaciones que se hacen? ¿Listo? ¿A qué me refiero? Vimos que 0,999, pues eso ya llega a un punto que se toma como 1. Pero aquí en este ejemplo que estamos viendo, de que si dividimos 10 en 3, nos da 3,333, ¿sí? Periódico. Si ustedes hacen el ejercicio en este momento de sumar en una calculadora, en el celular, lo que quieran, sumen eso. Entonces, 3,3333 periódico más 3,3, ¿sí? Más 3,3, pues nunca va a llegar a 1. Entonces, miren que a partir de esos ejemplos debemos tener en cuenta, bueno, cuál es esa importancia entonces de las aproximaciones que se hacen a nivel matemático y pues para qué nos sirven, por qué, ¿sí? Ahí damos esa respuesta. Como nosotros, en este caso, pues, o sea, la respuesta de cada uno, ¿no? Y ya la vamos a abordar. Terminamos el video y abordamos entonces eso. Como su nombre indica. Él diría lo siguiente: para que una cosa sea una y no otra entre ambos miembros dentro de un conjunto, debe haber algo que los separe. Y en mi caso práctico del 0.999 al infinito, no debería existir ningún número que separe al 9.999 al infinito del 1. Por lo tanto, son la misma cosa. Y por tanto, Juanita le ganaría a la tortuga, y la piedra chocaría al árbol, y la flecha se estaría moviendo siempre, tal como ocurre en la realidad. Bien, amigos, espero que este video les haya gustado, como ya lo he advertido, lo he explicado en otros videos. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, quedó esa pregunta. Quisiera que ustedes, no sé, tomaran la palabra, tomar en cuenta sus comentarios, pues, a partir del video. Entonces, ¿qué opinan sobre ello? A partir también de la pregunta con la que iniciamos, ¿cuántos números había entonces de 0 al 1? ¿Ustedes qué opinan sobre ello? Tomen la palabra. Bueno, vamos a escuchar a alguien por acá, ¿no? Laura, cuénteme, ¿qué opina sobre ello? ¿Qué opina sobre esto? O sobre esta paradoja. Preguntas que hayan del video. ¿Cómo le daríamos respuesta entonces a la pregunta? ¿Cuál es esa importancia de hacer aproximaciones a nivel matemático? ¿O por qué las hacemos? Luisa, bueno, Estefanía, vamos con alguien que quiera o de pronto que quiera participar. Vamos a ver si están pendientes aquí. Diana, la escuchamos. ¿Señor? Felipe, ¿quiere tomar la palabra? Vamos a ver quién quiere opinar sobre ello. Bien, Laura, ahí estamos pendientes. O alguien más, listo, mientras Laura soluciona. Jamie, Sergio, Luis, Brigny, Jean-Paul, Mariana, Esteban, Profe, ¿quiere tomar la palabra? supongo que es para que el procedimiento sea más corto, que se usa en estas aproximaciones. Para que el procedimiento sea más corto. Bueno, ¿y qué piensan de la paradoja? En este caso, si ustedes dividen el 10 o cualquier número en 3, ¿sí? Y sumamos estos valores, no nos da igual al valor inicial. ¿Qué opinan sobre ello? Esteban, ¿qué opina? Pues no sé, profe. Cuénteme, o sea, ¿cuál, o sea, en este caso, nunca vamos a llegar al 1? Pues es que ¿O cuál es depende del sentido, profe, porque es que hay -1 y uno positivo, y pues uno queda como que, o sea, ¿por qué lado lo tomo?
para Bueno, poder... hablemos del 1, o sea, hablemos de los positivos. O sea, sí, profe, o sea, es según como el tipo de número, ¿no? Porque si es natural, llega de una vez el 0 al 1, pero si es racional, entonces ahí ya serían números infinitos y no se podría llegar al 1. Que nunca me podría. Listo, miren entonces que ahí podríamos tomar en cuenta que en este caso las matemáticas las utilizamos para darle explicación, ¿sí? O para tener un lenguaje de leer pues la naturaleza. Y si nosotros hacemos analogías como en este caso estas paradojas, en la vida real pasa una cosa, ¿cierto? Lo que podemos percibir pues por medio de la observación o por medio del desplazamiento que tengamos. Entonces, de llegar de un punto A al B, nosotros llegamos efectivamente al punto B. Pero si nosotros lo hacemos como tal en un desarrollo matemático, pues se quedaría en el proceso, ¿no? Entonces, miren cómo que sea a nivel matemático podemos dar una demostración exacta, ¿sí? O también por medio o sea, de la percepción que tengamos. Entonces, son dos cosas que se complementan y que son realmente importantes, pues, para la explicación, en este caso, de algunas cosas que podemos evidenciar o notar. ¿Bien? Listo. Hasta ahí entonces, muchachos, tendríamos, la primera pregunta, ya vimos, dimos nuestra respuesta, vimos el video. Y la segunda pregunta, pues, ¿por qué la importancia entonces de estas aproximaciones que se hacen en matemáticas o estas apreciaciones, ¿no? Eso sería hasta el momento lo que haríamos, ¿sí? O lo que tendríamos para enviar como evidencia. Entonces, de igual forma, el día de ayer hicimos un pequeño ejercicio durante la clase, se debía adjuntar ahí mismo, entonces vamos a hacer pues el mismo en este momento. En este momento, muchachos, necesito que vayan adjuntando pues esas respuestas a esas dos preguntitas que hicimos. Bien, y de resto entonces, pues yo estaré O verificando sea, acá. profe, perdón, una pregunta es ¿cuántos números hay del 1 al 0 y cuál es la otra? Del 0 a 1, perdón, ¿y cuál es la otra pregunta? Bien, la otra pregunta es, ¿cuál es esa importancia que se tiene en las aproximaciones que se hacen en matemáticas? Sí, pues a partir de esta paradoja. Entonces, de decir que tenemos 0,9999, no, pues tenemos 1. ¿Por qué se hacen esas aproximaciones? ¿Cuál es la importancia de hacer esas aproximaciones? ¿Listo? Y también, muy importante, siempre que iniciemos con una pregunta, es fundamental que usted le dé respuesta antes de, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de ver, como hicimos el día de hoy, una explicación o un video o pues dar las ideas, vamos a cambiar entonces esa respuesta o a modificarla o a complementarla. Si usted no respondió esa pregunta en el momento que se hizo, pues ya ahorita ya no va a tener de pronto el mismo sentido que tenía el de escribirla en el momento que se está formulando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo ideal es ver esas ideas previas que opinamos de entrada, luego ver una explicación, ¿sí? Por medio de la observación, por medio de un ejercicio, por medio, bueno, de muchas cosas, y luego poder explicar o dar una conclusión a partir de qué? De esas ideas previas, o sea, entonces de la pregunta, de lo que usted respondió inicialmente, de la explicación, de la observación, ¿sí? Y para, pues, concluir con una muy buena respuesta. Esa es la idea. Entonces, pilas. La primera pregunta, ¿cuántos números hay del 0 a ustedes creerían o creían que habían del 0 al 1, tomando en cuenta toda la cuestión de los números racionales y demás? Después las paradojas. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la importancia entonces de estas aproximaciones que se hacen en matemáticas? ¿Listo? Y ya. Bueno, entonces hasta ahí, muchachos. Terminan eso y adjuntamos de una vez. Bien, adjuntamos de una vez. Yo voy verificando acá. Hasta acá entonces dejamos las clases. Eso sí, si no hay dudas. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Que Profe, yo tengo tengan. una duda, pero para lo de física, lo de, ¿cómo se llama? Notación científica. Es que usted nos había dicho que nosotros íbamos a terminar el trabajo en clase y pues no sé, profe, aquí aparece que hay plazos todavía a las 2, entonces hay que... Ah, bien, regáleme un momento y ya aclaramos eso. Listo, dejamos la grabación hasta aquí y ya entonces aclaramos eso.
Ah, Dame ok. un segundo. Y bien, ya, perfecto. Entonces,